Tiene saldo. Tiene saldo. ¿Sí? Pone claro. Claro. Porque ahí tengo claro. Igualmente, vamos a hacer una retroalimentación a manera de clase previa a la evaluación parcial. Así que, por favor, si usted no anotó la clase anterior, ahorita es el momento para afianzar todas aquellas doctrinas o lados que la ley establece que compartimos con ustedes. ¿Se acuerda qué artículo repasamos la última vez? Libertad e igualdad. Le pregunto a usted, ¿qué concepto de libertad y flexibilidad tiene? Sí, démelo, por favor. La libertad es el derecho de toda persona y la dignidad es igual a una bien, entonces repasamos el postulado. Cuando en el artículo 4 tiene la lista de constitución, todo tiene una lista de constitución de la República. Rápidamente, el primer párrafo dice que todos los humanos también va a tener actividad y derechos frente a la ley. Vean el ejemplo, por favor, tanto hombre y mujer. Hombre y mujer tienen iguales oportunidades y oportunidades. Una persona puede ser sometida a servicios de otra condición que bienestar de su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal. Entonces, por favor, compañero, denme el ejemplo aritmético de la última clase. Hay dos posturas. La forma objetiva y la forma aritmética. ¿En qué consiste cada una? La reflexiva es A igual a A y la métrica es A igual a B y B es igual a A. Entonces, teniendo en mente eso, compañeros, vimos un postulado que Aristóteles estableció: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es muy importante la participación en clase, porque les ponía el ejemplo básico de aquel niño que quiere hacer un deporte determinado y este va a tener las condiciones para poder correr, para poder competir y demás, versus la persona que lamentablemente se encuentra en una condición diferente, una discapacidad física o capacidad especial, para mejor decir. Entonces, por obvias razones, compañeros, lo que busca este postulado es de que tanto hombres como mujeres tengan igualdad en derechos y obligaciones. Y muchas veces se tiende a confundir ese tema, el tema de la discriminación y el tema de la igualdad. Y es simplemente así, para verlo de forma gráfica. ¿Qué tenemos en la sociedad, compañeros? Contamos con hombres, mujeres y niños. Un hombre tiene características especiales, tanto como la mujer. Un hombre y una mujer pueden ser igual anatómicamente. No, ¿por qué? Porque una es capaz de generar vida y el otro es temporal. Entonces, y al
hacer ese proceso, ¿qué va a haber como resultado? En la vida. Es el proceso lógico. Aquí hay una igualdad, por así decirlo. Tanto hombre como mujer se encuentran en un nivel igual. Pero a veces Alejandro estará ahí, aquí presente. Alejandro, sí, Alejandro me hacía una pregunta, entonces voy a tratar de situar a la persona con capacidad especial o no. Sí, porque se necesita un trato diferente. Y para eso se necesita la equidad, porque la equidad lo que va a buscar es de que va a favorecer los derechos de tanto el hombre como mujer o cualquier persona para que en un punto llegue a convertirse en igualdad. ¿Y cómo vamos a observar la equidad? Siempre tenemos que tener claro eso, compañeros. Aristóteles lo vio de una manera macro, amplia. Él no va a caer en una situación, o no cayó, y actualmente también no se cae en una situación de discriminación, porque él es hombre, porque él es mujer, porque él es niño, porque él tiene una capacidad diferente, o una condición económica distinta, que también lo platicábamos con el compañero que está aquí presente, que vamos a hacer la reglamentación. La discriminación está penada por la ley, y todo el mundo lo sabemos acá, porque acusamos derecho penal 1 y 2. Al final, cuando hay un trato en una línea paralela, le pregunto a usted, compañero, ¿aquí existe equidad? No, porque la equidad la vamos a visualizar acá. Va a encontrarse un hombre, una dama, un niño. Entonces, por ejemplo, le pregunto a usted, compañera, ¿cuál es su nombre? Alejandro. Una persona adulta que cometa el delito de asesinato va a ser juzgada igual que una persona menor de edad. No. ¿Por qué, compañeros, saben que me levante la mano? Por favor. Porque los menores de edad es como menor el castigo. ¿Es menor qué? El castigo que puede haber. Por favor, Edler, ¿verdad? Por favor. Porque es inimputable. ¿Qué más? La ley no juzga igual a una persona adulta como a un menor de edad. A eso es lo que quiero llegar. Se va a utilizar el código penal y la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y ahora le pregunto a Alejandro, ¿eso es discriminación? No. Entonces, qué bueno que quedamos claros con eso, compañeros. Al final se le va a dar un trato diferente por su condición, pero eso no quiere decir de que va a existir una discriminación. Y es más, le pregunto a usted, compañera, ¿cuál es su nombre? Por favor. Jessica. Una persona menor de edad va a estar recluida en un centro de privación de libertad igual a uno de mayor de edad, a una persona mayor de edad. No. ¿Y por qué cree usted? ¿Y qué centro preventivo se le viene a la mente? Hay uno que está sonando. Sí. ¿Y donde fallecieron 41 personas menores de edad? Entonces hay diferentes centros donde se llevan las personas dependiendo de sus condiciones. Lo mismo pasa con una persona con condiciones normales a una persona con condiciones normales a diferentes, si se podría decir así, o especiales. No quiere decir que se va a discriminar a la persona, sino que se va a tratar la manera
la equidad a equiparar sus derechos y obligaciones, independientemente sea un hombre o sea una mujer. Entonces, a esto le vamos a llamar equidad. Entonces, si le pregunto a usted, compañero, que también lo mismo participativo en la clase virtual, ¿qué piensa o qué me podría explicar usted de dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales? Yo lo que quiero, compañeros, es que todo lo que miremos aquí en clase, vemos de verdad les va a servir y no se les va a complicar tanto para los que vengan y encuentren la dinámica de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? ¿Qué es nuestra explicación? Bueno, igual a los iguales, pienso yo que el cliente da, puede ser de comunitario. Vámonos en este caso Guatemala, la comunidad, pienso yo. Todos deben tener los mismos derechos que tenemos los ladinos, los indígenas, y los desiguales, pues, pienso yo que podría ser quizás las personas con capacidades especiales, porque desde el punto de vista de que con discapacidad es una palabra muy pesada. Son personas con capacidades distintas a las de nosotros que tienen los mismos derechos y obligaciones que deben ser tratados por nosotros. Ahora le pregunto a usted, compañero azul, ¿qué piensa? Me refiero aquí hacia usted, Arsenio. En parte, Arsenio es parte. ¿Usted comparte lo que acaba de decir Eduardo? Mi forma de pensar, en la sociedad existe cierta desigualdad, porque si hablamos de, bueno, depende del lugar donde uno esté, ¿verdad? ¿Sí? La gente indígena se siente tal vez de alguna forma en desigualdad, porque hay ciertos derechos que no se cumplen, ¿verdad? Y la gente ladina cree que la gente indígena no respeta ciertos derechos. Por esa razón es que se le pisotea que le digo, tal vez por la raza, por su Miren qué interesante, compañeros, son dos criterios bastante divergentes. Un compañero me hace referencia al trato entre personas de diferente género o el género nuevo que se está llevando hoy derivado de la globalización y demás. Y el compañero acá a la par, Arsenio, me hace referencia a la cosmovisión, a los pueblos originarios y su forma de percibir el mundo actual. Cada quien pues tiene su forma de ver y percibir la verdad. Mario, por favor. Y en ese sentido me viene a la mente la regla de oro, ¿verdad? Lo que dice, no hagas a otros lo que quieras, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? Y eso esa regla de oro está cimentada en varias culturas, ¿verdad? Cultura hebrea, cultura sumeria, griega, etcétera, está esa regla de oro, ¿verdad? A mi parecer aplica bastante en eso, ¿verdad? Y de igual manera se me vienen a la mente una frase famosa ahí de Don Carlos Marx, que dice, a cada quien según su capacidad, de cada quien según su necesidad. Creo que viene a colación justamente este criterio, ¿verdad? Muy interesante analizar lo que decía este economista y filósofo, ¿verdad? ¿Qué le parece si nosotros avanzamos y pensamos más allá de una forma un poco informatizada? ¿Se recuerda de la ley de Talión? Ajá. Ojo por ojo y diente por diente. Y ahora le pregunto, quiero conocerlos a cada uno de ustedes, crean, ¿verdad, compañeros? Y mírenme para acá porque de verdad aquí estamos en un lugar seguro. No sin hablar a alguien que me va a pasar. Solo lo que les pido es de que se sientan cómodos, que hagamos un lugar aquí de velocidad, tanto de respeto hacia los compañeros y hacia los míos, como les comentaba, no tengan pena. Aquí estamos en un lugar seguro y estamos para estar capacitando, o sea que vista para acá, yo les voy preguntando y sin pena me dicen lo que usted piensa, pero siempre y cuando haga el esfuerzo de que esté fundamentado y razonado.
mencionar su respuesta, porque antes de pasar a lo de la ley de talión, hay diferentes temas tabúes que en verdad nosotros tenemos que apegarnos inicialmente a lo que dice nuestra Constitución Política Nacional, constituciones como la mexicana, que cada estado cuenta con su constitución y derivado de que implementaron el derecho constitucional, derivado de las nuevas reformas que se dieron, diferentes constituciones que he tenido la oportunidad de leer, indagar y demás. También lo que sucedió en Chile, que fue una reforma fallida que sucedió el año pasado, se implementan determinados aspectos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros querramos determinar algo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero, indagar y, principalmente, antes de pasar a una ley ordinaria, la Constitución Política de la República y también verificar qué convenios y tratados convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos están ratificados y aceptados por Guatemala. Entonces, es lo que nosotros vimos y que vamos a repasar ahorita a continuación, lo que les comentaba a ustedes de lo que es la autodeterminación de los pueblos. Lo que una persona en 1985 consideraba necesario o miraba desde un punto de vista apegado a la realidad social de esa época, no va a ser el mismo punto de vista o la misma realidad que vivimos hoy día. Recuérdense que la globalización no solo es económica, sino que también es una globalización mental, tecnológica, que se está implementando el día a día y los países pues se van acoplando a diferentes situaciones de conformidad a la demanda que existe y las necesidades que se dan. Entonces, le preguntaba a la compañera del presidente, ¿cuál es su nombre, por favor? Sí, Alejandra. Me está haciendo una voz un poco... Alejandra, ¿qué piensa de la ley de talión? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Considera que es justo tomar venganza privada como se hacía en la época primitiva? Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un uso de la razón y por ello tenemos un conocimiento que es el logos. Entonces es muy importante tener todo eso en cuenta. Muy interesante los diferentes postulados de la ley de oro, pero también recordemos de que, sin embargo, de que a pesar de que el ser humano trata de evolucionar, muchas veces se le olvida de que es un ser racional y regresa a un punto de salvajismo. Y eso lo podemos ver claramente en el Código Penal, ¿o no? Una actitud típica que implica culpar y punir, una venganza privada o venganza de cualquier tipo se puede materializar en el artículo 123, que es el homicidio y los demás, un sinfín y una paleta de delitos que la persona al estar pues cometiendo o caer en esa actitud antijurídica es sancionado porque el Estado tiene poder coercitivo para obligar a las personas a comportarse con determinados parámetros y conductas que la Constitución establece. Y esos valores y principios son también los principios axiológicos. Lo encontramos regulado en qué parte de la Constitución. Por favor, alguien me da la mano en dos lugares. No, en los considerando no. ¿Y en qué otro lugar? En el artículo 2. En el artículo 2. Eso repasemos. Además, que ya abordamos diferentes postulados, Platón, Aristóteles, nos trasladamos a la época actual. Wilmar me dijo su nombre, ¿verdad? Sí. Wilmar me hacía mención de una situación al respecto a la igualdad económica. ¿Verdad? ¿Usted cree que
estamos en una igualdad económica y precisamente en una respuesta bastante razonable, apegada al derecho de trabajo. A igual trabajo, igual salario. Ahora le pregunto a usted, ¿eso se materializa en la vida real, compañero? ¿Alguien que me levante la mano? Actualmente no se aplica porque a veces hay personas que realizan mayor trabajo, mayores horarios y no se les pagan horas extras. Y hay personas que tal vez realizan menores trabajos o trabajos menos pesados y pues ganan un poco más. Y si nos vamos más allá, personas que trabajan más, que reciben Menos. Entonces, sí, por favor. También tenemos que ver, por ejemplo, ahora el aumento del salario, que ahora ponen al salario, no horario, y también salarios diferenciados de la capital y en el interior. ¿Se acuerda cuánto subió? No lo sé. Está entre 1.400, un poco más, y ahora está en no agrícola, entre 3.000. No, entre No. 1.500. Está entre 1.500 y un poco más. Entonces, eso del salario mínimo es bien importante que tengamos en cuenta. Tenerlo bien presente, porque da al presupuesto que se da cada año, pues el salario mínimo debe de ir aumentando al alza. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, igualdad económica, en teoría, tendría que haber. En la práctica, a veces hay, a veces no. A igual salario, igual trabajo. Entonces, también vimos una igualdad política. Y me refería a un término específico. Compañero, su nombre. Gerardo. ¿A qué me refería? A la democracia. Ahora, etimológicamente hablando, ¿me la puede definir, compañero? No estuve en la última clase. Entonces, por favor, miren, compañeros, yo se los digo. Aquí, mi afán es que todos entremos bien, todos salgamos bien. Si usted no estuvo en la última clase, hay que ponerse al día. Por favor, Alejandro. La democracia es el sistema político. No, etimológicamente. Sí, por favor, su nombre, compañera, la clasito que está participando. Carolina, Carolina, por favor. demos pueblo y Kratos poder. El poder del pueblo, ¿verdad? Entonces, Edler, que está levantando la mano, tiene la definición de democracia. Y es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo y este la ejerce por medio de sus representantes. Entonces, usted hizo mención de un precepto dentro de la definición de democracia, importante, soberanía. Guatemala es soberana. Es que no tengo. Ya. Yo lo veré, tienes que pagar la mano. Yo lo que es un lugar para estar con la Constitución. Ya no digo qué artículo es. Solo hay no hay problema. ¿Qué artículo es? 141 sobre el 141. Entonces, ¿me puede dar la definición de soberanía? Soberanía es el poder supremo que el Estado tradicionalmente atribuido a la nación o a un Estado para establecer su constitución y adoptar decisiones políticas fundamentadas en el ámbito de la internacional. Entonces, también hablamos en el artículo 141 de la es relativo a la soberanía per se, que va a radicar en el pueblo y se va a dividir en tres poderes. ¿Cuáles son? Ese que contiene está compuesto. ¿Sí? Y el más. Y el organismo
social. Jueces y magistrados. Pero en qué específico, jueces ordinarios. Porque estamos refiriéndonos a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué más? Habla de Corte de Apelaciones, claro, instancia, paz. Entonces, tenemos que saber que existe un sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber subordinación entre los poderes del Estado. Quiere decir de que el legislativo no va a estar por encima del ejecutivo, el ejecutivo encima del legislativo. Es más, se fiscalizan entre sí, pero no hay subordinación entre ninguno de los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque es necesario entender la soberanía que tenemos. Porque hay dos situaciones bien importantes. La autonomía de la voluntad, decir sí o no. Y precisamente vamos a ver las diferentes formas del poder para determinar si existe una persuasión, una manipulación, una coerción. Para eso mismo, los sistemas democráticos, como se podría llamar así, porque considero que se podría mejorar al momento de nosotros pues poder delegar a nuestros representantes. Tenemos que estar conscientes que las personas deben ser capaces de realizar el trabajo que es encomendado. Es decir, sí o no estar bajo presión y demás. Autonomía de la voluntad y la autodeterminación de los pueblos. Que les decía que nosotros nos tenemos que regir bajo nuestras costumbres, tradiciones y principios como sociedad guatemalteca, sin intervención alguna de otro Estado. Los que decidimos aquí no son personas ajenas a nuestro territorio nacional, sino que somos nosotros. Compañera, le pregunto, ¿un español o un turco tienen los mismos principios y tradiciones que tenemos nosotros como sociedad guatemalteca? No. Obviamente, si le pregunto a usted, una persona de los Estados Unidos americanos tiene los mismos principios y costumbres, y que él pueda comprender cuál es mi forma, mi cosmovisión, mis costumbres, mis principios, él puede conocerme como los políticos siendo americanos. No. Y eso se llama autodeterminación de los pueblos, y por eso mismo la Asamblea Nacional Constituyente es un conjunto de personas designadas en este momento de estados del Congreso de la República que nacen y pertenecen con el fin de la creación normativa de una ley suprema o ley de carácter constitucional guatemalteco. Entonces, esa es la soberanía, democracia y soberanía. Entonces, filosóficamente hablando, la percepción de una persona de distinto estado, inclusive en la polis de Grecia, que les voy a dar un recorrido. Cada aldea juntaba su polis o ciudad-estado, y cada una estaba organizada de una forma diferente. Y eso hasta la podemos ver hasta en las películas, por ejemplo, de Hollywood, los americanos sacan de forma recurrente. Entonces, Grecia fue muy importante y esos principios se aplican hoy día en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco a nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, democracia, soberanía y el último tema que tocamos en la última clase. Creo que Alberto, que está atrás, me mencionó. ¿Qué tema fue el último que vimos en la última clase, compañero? Alberto. Este es Alberto, ¿verdad? ¿O te parece? No, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, compañero? ¿Verdad? ¿Qué dice?
Abner. Disculpe, Abner. Tenemos Abner. ¿Cuál es el último tema que hicimos la última clase? Sí, pero vimos la esclavitud. ¿Se recuerdan? ¿La esclavitud está permitida? No, está abolida. Y el tema de la esclavitud, ¿qué es? ¿Dónde lo encontramos? Artículos. Pero antes vamos. Léamelo, por favor. Una persona puede ser sometida a la servitud y la otra condición que está definida. Los seres humanos deben guardar su voluntad natural. ¿Qué otro cuerpo digamos de actos humanos, ¿verdad? Dígame, por favor. Pues, otra vez, el recordatorio. Ponerse al día y estar atento. Léanmelo, por favor. Entonces, está prohibida la esclavitud, pero también el Pacto de San José de Costa Rica establece diferentes casos pues, que se pueden desarrollar y que no se deben de confundir con lo que es esclavitud. Yo les ponía el ejemplo del tema de la prevención de la pena, establecido en la ley del régimen penitenciario en el artículo 71, en el artículo 70 y en el artículo 71. Palabras más, palabras menos, y para hacerlo de forma breve, es prácticamente una persona que está cumpliendo su pena estando libre, pero ese beneficio se lo van a dar siempre y cuando tenga buena conducta y cumpla con los parámetros de alineamiento que establece. Uno de esos es el trabajo que se puede desarrollar dentro de los centros de privación de libertad. Prácticamente, por ejemplo, el delito de violación, que tiene una pena mínima que es de 8 años y la máxima de 12, se convierte en una pena de 4 y 6 años. ¿Eso lo va a estar cumpliendo? ¿Están? Bueno, entonces, eso no se le puede considerar esclavitud. Otro tema que establece el Pacto de San José es lo referente a los casos de emergencia o los estados de excepción que se pueden desarrollar. ¿Dónde se encuentran los estados de excepción regulados? No, estados de excepción. Ese es un tema que acabamos de vivir recién el año pasado. ¿Cuál? Exactamente. Existe una gradación en cada estado de excepción. Yo les ponía el ejemplo a mis alumnos que prácticamente, mis alumnos de procesal constitucional, cuando vimos el tema de la ley de orden público y los estados de excepción, es prácticamente me rasgo, me lastimo, Casos de emergencia o sección regulada. Casos de emergencia. Eso es los estados de excepción. O sesión El regular. artículo anterior al que estábamos leyendo, que es el Orden público. lo regular del artículo 139, que es la ley de orden público y estado de excepción. En su tercer párrafo dice que la ley de orden público establecerá las medidas y facultades que proceden de acuerdo con la siguiente gradación. Tenemos un estado de prevención, un estado de alarma, un estado de calamidad pública, un estado de crisis, y que es el definitivo y el más grave es el estado de guerra. Eso lo vamos a encontrar en la ley de orden público, en el pacto de la Universidad de Costa Rica. Otro caso que también establece para no tender a confundir a la esclavitud es el caso de quién? De los militares. Los militares tienen otro régimen al cual pues se tienen que apegar. Ellos se tienen que apegar a las normas de carácter militar. Ellos se encuentran, ¿cuál es la función de ellos? Resguardar la seguridad nacional.
resguardar la frontera de la patria, estar a la presto todo el tiempo. Entonces, sin ir tan lejos, ellos si se enferman, un soldado, por ejemplo, se enfermase y no se puede presentar a su unidad, a su base o departamento, ¿qué creen que le pasa, compañeros? ¿Que le van a mandar una nota o va a quedar así, se va a presentar cuando él pueda y se sienta bien? ¿Qué creen que pasa? ¿Alguien que ser? ¿Se le da una sanción disciplinaria? No. Si no se presenta, se le considera desertor. O sea, al final, si se da cuenta, él tiene que estar las 24 horas en un lugar, trabajar en condiciones adversas, muy probablemente. Y también podemos ver el tema de la igualdad con determinados cursos que ellos sacan adentro, donde prácticamente hombres o mujeres, pues, con las características anatómicas están destinados para cada misión o tarea que tienen ahí estando adentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, al final no se le puede considerar igual el trato de un militar a una persona normal. Y eso es lo que establece el pacto de Bruselas. Mira ahí. Es el caso de los militares. Entonces, ahí. Pues en conclusión, esclavitud el día de la madre. Hay esclavitud. El ejemplo que dice acá trata de personas. Ahí está. Trata de personas. Pero, como les comento, la esclavitud no es permitida, está abolida. La Constitución Política de la República de Guatemala se establece como también nuestra convenio Pacto de Transición Política. Vamos a el día de hoy. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Transición. Entonces, conocido esto, compañeros, vamos a entrar al tema que nos compete el día de hoy. Y créanme que es bastante porque a veces aunque de risa. Yo vi bastante cruda la última clase, y es bueno, en un momento dado, platiquemos determinados temas. Porque créanme que no va a dar risa al momento de que usted mire su prueba y diga qué es esto. A mí no me generaría risa, sino que me generaría preocupación y aflicción. Entonces, lo que quiero yo es que estemos conscientes de que cada etapa que pasamos aquí es importante. Próximo, el título que nos corresponde: política y derecho. Política y derecho. Política y derecho. Créanme que la filosofía es un tema bien interesante y apasionante, porque nada está escrito en piedra. Cada quien tenemos nuestra forma de percepción, nuestra forma de analizar, pero siempre es importante existir puntos conexos, similares, pero nunca iguales. Entonces vamos a empezar con lo relativo a la política y el derecho. El pensamiento primitivo es muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre en la antigüedad, cuando no se podía explicar sucesos misteriosos, místicos, paranormales o abstractos, él se basaba o percibía el mundo creando tabúes
y mitos. Quiere decir que cuando el ser humano no comprendía determinada situación, él creaba diferentes tradiciones y costumbres. O sea, hombre primigenio. Muchos teóricos, filósofos dicen que antes de que este hombre razonara, antes de razonar y no poder explicarse lo que sucedía en su entorno, creaba tambores y mitos. Pero si ya estaba buscando la verdad, el hombre estaba razonando, ¿no? Pues el hombre ya estaba en el uso de la razón, y derivado de estos mitos y tabúes, que dan lo que son las tradiciones y costumbres. Ahora le pregunto a compañero, este tema numeroso, no lo hemos visto, tradición, costumbres de tradición. Actitudes o actividades que un grupo de personas o un pueblo realizan constantemente, digamos, para fechas determinadas o para cierta. ¿Alguien más? Quizás son festividades o actividades que son propias de un lugar. ¿Alguien más? Podría ser como la iglesia tiene tradiciones diferentes de ciertas fechas. Sí. Son creencias o costumbres que se transmiten de generación en generación. No hay que confundirlo con la costumbre. Una tradición es una creencia o comportamiento que se va a pasar de generación en generación, ya sea en una familia, en una cultura o en una religión. Entonces, eso es tradición. De generación en generación las cosas. Bien. Ahora voy con Alejandro. Costumbre, por favor. Pues la costumbre es algo ya más, podría decir que la diferencia entre costumbre y tradición es que la costumbre es algo ya más cotidiano, del día a día, de un determinado lugar. ¿Qué más? Costumbre. ¿Vale? Costumbre. Esa no se transmite de generación en generación, lo que ustedes decían. Algo así como de más corto plazo. Sí. La manera en la que se suele hacer algo. ¿Qué más? Es una práctica constante que se vuelve ley, precisamente. Es una conducta repetitiva que se vuelve obligatoria con el transcurrir del tiempo. Y esa obligación se traduce a una norma jurídica. O sea que son cosas muy diferentes. La tradición es un comportamiento que va a pasar de generación en generación. Ya sea en la familia, en la religión o en una cultura. Por eso les comentaba, las tradiciones que tiene una persona, por ejemplo el educador, no va a ser las mismas que las que comenté. Ahora sí, pasamos a analizar lo relativo a la costumbre. Es una actitud repetitiva que por el uso y repetición, valga la redundancia, se va a volver obligatoria y posteriormente se va a convertir en norma.
Dígame, Esther, por favor. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, a lo que voy con esto es de que vamos a hacer una retroalimentación, compañeros. ¿Cuál es su nombre? Yo. Sí, por favor. Jorge. Dígame cuáles son las fuentes de derecho. Es donde lo encontramos regulado. Listo, tienen acá alguien que tenga la mano la ley y lo que agradezco mucho, compañero. ¿Cuáles son? Chévere. Artículo 2, ley del organismo judicial. Entonces, léanlo, por favor. Artículo 2. Fuentes del derecho. Pongan atención porque les va a servir marketing. Toda respuesta ya estaba fundamentada. ¿Por qué la costumbre es fuente del derecho? Porque el artículo 2 de la ley de los organismos judiciales así lo estipula. Léamelo, por favor, que me traigo una vez. ¿Sí, por eso no? María. María, por favor. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, la complementará. La costumbre regirá solo los efectos de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Pues ya tengo respuesta de que la costumbre es fuente de derecho. Y cuando se unen las costumbres y tradiciones, ¿qué creen que pasa con la naturaleza humana? Un ser humano busca subyugar a otro por naturaleza, y a eso se le llama deja. Entonces, ¿qué es lo que busca el poder, compañeros? Básicamente es la facultad de mandar o ejecutar algo. Es la facultad que tiene una persona de mandar a hacer algo o ejecutar algo o bien influir en otra persona, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y aquí viene un tema bastante interesante, cómo vamos a determinar diferentes aspectos del poder. Nosotros, nuestros profesores desde primaria, de mercado, inclusive aquí en la universidad, hablan de un tema bastante relevante en nuestra evolución como sociedad guatemalteca. ¿Cómo se le llama al suceso donde los españoles vienen con toda Colón, la Tierra, la Niña y la Tecnología, acá a Guatemala, pero quiero, compañeros, que yo desde que estoy estudiando diferentes aspectos de la historia y sucesos de nuestro país, para mí eso no fue conquista. Una conquista, compañeros, por ejemplo, si lo miran en un tema de una relación interpersonal, hombre y mujer, cuando un hombre, por ejemplo, varón, conquista a una persona, ¿qué va a hacer? La va a cortejar para que ella lo acepte en su vida. Muchos de ustedes me imagino que ya vivieron ese proceso en su vida, no sé por qué tengo así un poco de es un proceso de conquista no invasiva. El hombre viene, corteja a la mujer lo acepta en su vida y de ahí se da la reproducción humana y demás. Lo que hubo aquí realmente fue una invasión, si ustedes lo analizan bien. Una invasión, ¿por qué? Porque el español vino a imponernos lo que él pensaba, vino a imponernos
la religión, vino a imponernos las costumbres y sus tradiciones, vino a quitarnos nuestra tierra, vino a cambiar la percepción de lo que existía aquí por los pueblos originarios inicialmente, el pueblo maya. Entonces no conquistaron, sino que invadieron. ¿Y saben qué es lo más también interesante de eso? Que el español no se salva. El español, en un momento dado, a través de la historia, ya fue conquistado. ¿Y quiénes fueron ellos? Los árabes. Los moros, exactamente. Por eso, si usted viaja a España, va a ver a gente con similares características como las que uno tiene. Producto de que, si bien es cierto, nosotros contamos con un ADN que todos los seres humanos compartimos, ellos son producto de un mestizaje abrupto. Y lo más relevante es de que, a pesar de ello, sobrevivió la monarquía en España. Entonces, al final, tenemos que ver diferentes situaciones. Poder por la fuerza, conquista, no invasión sí. No solo en Guatemala, sino que en España también. Y cuando en la política, cuando las situaciones no se pueden arreglar por medios pacíficos o políticos, ¿qué creen que pasa, compañeros? Va a existir una guerra. Y eso lo observamos hoy, ¿o no? Podemos ver temas como lo que pasó en el Golfo Pérsico y sin tan lejos el tema de Rusia y Ucrania. Es un tema que en la actualidad y que no se ha podido abordar por diferentes situaciones en que el hombre quiere subjugar a otro de una forma radical. Entonces, quedémonos, por favor, en las tradiciones y costumbres. Unos 5 minutos de poder. Entonces, rápidamente, solo tengan mi paciencia, 5 minutos. Poder en el ámbito político. Poder en el ámbito político. Vamos a crear acá. El poder en el ámbito político se va a desarrollar cuando los ciudadanos le deleguen el poder, cuando los ciudadanos le deleguen el poder al gobernante, y ese gobernante se debe regir bajo los principios de legalidad, que se refiere el respeto a la ley y actuar bajo el principio de legalidad. Quiere decir que va a existir un reconocimiento del poder por parte de los ciudadanos. Vic, perdone, después de regir, ¿qué dijo? Perdón. Vamos a analizar. Viene aquí usted, el poder político. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? Usted, como ciudadano, se llevó el poder a ciertas personas. Esa persona se le denomina gobernante. Entonces, después, el gobernante debe dirigirse bajo los principios de legalidad y de legitimidad. O sea, no se va a volver un tirano o un déspota. Regirse bajo nuestra legislación guatemalteca, nuestras leyes, y debe haber un reconocimiento del poder por parte de todas las personas que se delegaron a él. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, compañeros? Que tenemos que estar claros de que si se le delega al gobernante, tenemos que tener la percepción de que ellos van a ser nuestros empleados. Tenemos que estar nosotros atentos a su actuar, a lo que ofrecieron en campaña para que en un momento dado se concluya en su plan de gobierno. ¿Por qué? Porque recuerden que uno debe ser responsable tanto de elegir y de delegar. Que es
puede regular a la persona, no necesite, estemos construyendo en un momento dado constitucional con una irresponsabilidad y no asumir las consecuencias que uno tuvo al momento de ir. Tema número uno. Tema número dos, ustedes como conocedores del derecho tienen que estar conscientes de que debe existir un debido proceso. No podemos alejar a una persona de la cárcel de una forma primitiva de trabajar. Debe haber un pronunciamiento, claro que la ley contempla el derecho de manifestación, pero siempre hay un proceso en medio. No se puede remover a la persona aquí por aquí. Y otros países tienen una figura muy importante, que me parece bastante interesante, que se llama el referéndum de revocación del mandato. Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia lo tienen, donde prácticamente a determinado tiempo se le pasa esa responsabilidad al gobernado, si lo quieren ver así, para calificar si o no, porque la persona que se encuentra cargo del Estado. Nosotros no lo tenemos, México también lo tiene, Estados Unidos también, diferentes países están con esta figura. Y en un momento dado, tenemos que tener claro este aspecto. Bueno, para terminar, quiero preguntarle a los compañeros cuál es su nombre. 4 horas. ¿Cómo se conoce el Estado? Pregunta de examen para que nos hagamos examen. ¿Cómo se responde? ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos hasta las 11 de la noche. Estamos en el noveno semestre, disculpen. Por favor. Quiero ver a otro compañero. Territorio, pueblo, territorio, población y su ordenamiento jurídico. ¿Qué más? La venta de afuera le gusta los tiempos. A ver. Población, territorio, poder. Por ende, el ordenamiento jurídico que nos rige. Yo otra vez, rápidamente, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? 3 organismos, ¿cuáles son? Bueno, eso es bueno. La manera de repaso es buena. ¿Sí? Población. Ya, paramos. Si quieren, que consideran también que es parte del gobierno. No sé si la jefa de clase sería parte del poder siempre. O sería separado. Recuerden, tiene definición de cada uno. Población son todas las personas que entran dentro de las instituciones mundiales, nacionales y extranjeros de tránsito. Territorio es la sección geográfica que está ocupando el poder es esa soberanía que tiene la población del poder. Artículo 141 está su respuesta. ¿Cuáles son? Mario. Guatemala es un país mexicano. 141. Los poderes del Estado. Legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, entonces, por razón de hora, compañeros, son un gusto saludarlos.